Colombia, siglo XIX. El siglo XIX en Colombia fue una época de grandes cambios. Se pasó de ser una dependencia del Imperio Español en sus inicios a las guerras de independencia y a los experimentos políticos para dar forma a una nación independiente. Tras el levantamiento del Común en 1781 y de varios episodios que tuvieron como eje la expedición botánica iniciada en 1783 y la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hecha por Antonio Nariño en 1793, el movimiento independentista se manifestó concretamente el 15 de julio de 1810, cuando los habitantes de Santa Fe depusieron al rey y liquidaron la Real Audiencia, símbolos del poder español. La década subsecuente se dividió en 4 etapas: la Patria Boba, la campaña de Nariño en el sur, la Reconquista y la Guerra de Independencia, en que el Ejército Libertador consiguió en el pantano de Vargas un triunfo decisivo en julio de 1819 y el 7 de agosto siguiente derrotó al ejército realista, sellando la independencia del país. Durante el resto del siglo, el crecimiento poblacional fue relativamente lento, lo que incidió en el desarrollo económico del país. El primer siglo republicano fue turbulento, con la tensión entre una concepción federalista del Estado, de una forma similar adoptada por Estados Unidos, y una concepción centralista, similar a la de Francia, lo que condujo al país a varias guerras y dio principio al bipartidismo conservador-liberal. La Constitución de 1886, liderada por el presidente Rafael Núñez, puso fin a más de 20 años de gobiernos liberales y creó un Estado centralista, conservador y católico. La Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1902, debilitó al Estado y frenó el desarrollo económico, llevando la separación de Panamá de Colombia tras una fuerte intervención diplomática y militar de Estados Unidos. En 1948 fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en un magnicidio que agudizó el conflicto del periodo conocido como la violencia, que se manifestó especialmente en zonas rurales, enfrentando a los militantes de los dos partidos tradicionales. El Frente Nacional, un pacto entre ambos partidos, reconcilió a los jefes, pero dejó por fuera muchos sectores, los cuales serían el germen de las guerrillas liberales y comunistas que durarían hasta entrado el siglo XXI. El fortalecimiento de las masas de la droga, de las mafias de la droga, a partir de la década de 1970, afectó profundamente a la sociedad colombiana, incluyendo a la clase dirigente. Sin embargo, presiones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos, y la labor de ciertos políticos, periodistas, jueces y autoridades que se opusieron ante el avance de las mafias, causaron una guerra contra el Estado entre mediados de la década del 80 y 1993. En 1990 se inició un proceso al que llamó apertura económica, que hizo que Colombia pasara de una economía proteccionista a una globalizada. Ese mismo año se eligió la Asamblea Constituyente, en la cual se firmó una nueva carta política. Luego vinieron los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, 1998-2002,
mientras que las guerrillas fortalecieron su accionar por medio de atentados, secuestros, intimidación y tráfico de drogas. Por otra parte, se crearon los grupos paramilitares, especialmente bajo el liderazgo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron desmanteladas al igual que la mayor parte de los guerrilleros.